Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La verdad, estoy muy contento de este salón cada vez más lleno. Creo que con la pandemia, las tertulias de la economía, que creíamos que era un nombre muy anticuado, tertulia suena como a viejito, que pensábamos nosotros los viejitos, o sea, es muy difícil. Y acabo de ver hace poquito, mandaron una cosa, tertuliantes, que se inventaron los estudiantes, por ahí la mandaron en el chat de estudiantes al día. Parece que tertulia no choca. Todo este preámbulo para recordarles qué son las tertulias en la economía. La facultad hace mucho tiempo organizó este espacio. Yo creo que ya perdí la cuenta, pero creo que Alonso debe ser el 25º invitado, una cosa así. Y es un espacio que la facultad, digamos, creó al darse cuenta de que pues, nuestros estudiantes estaban expuestos sobre todo a un tipo de perfil de economista, los académicos, los profes, obviamente. Y claramente, pues, no nos cansamos de repetir en todo tipo de eventos, pues, que la economía, digamos, se caracteriza por tener un espectro amplísimo de posibilidades de ejercicio de la profesión y que probablemente, si los estudiantes estaban solo en contacto con economistas académicos, se iban a perder, digamos, todas esas posibilidades. Entonces, estos son charlas informales para que ustedes las aprovechen como ustedes quieran. No las solemos, pues algunas las grabamos con autorización, otras no. La idea es poder hablar, digamos, tranquilamente y no sentirse ahí que todo será grabado y podrá ser utilizado en tu contra. Y no son charlas específicamente, claro, tienen que ver con trayectoria profesional, pero son sobre todo de la vida de la gente que traemos acá. Obviamente, parte de la vida es la carrera. La trayectoria profesional es una parte muy importante de la vida de uno, pero no es solamente una charla sobre, digamos, de capacitación profesional o si le interesa una carrera de finanzas, qué hacer. De hecho, ya tuvimos una, así con Alonso, una charla corporativa de Terpel para una carrera de finanzas. Allá, este es un espacio, digamos, para aprender tal cual, para preguntarle a una persona por su vida, por su trayectoria, personas reconocidas, egresados del pregrado, por qué queremos tener esa restricción, porque es importante que ustedes sepan qué pueden hacer con la formación que reciben acá, no como economista abstracto. Todas las facultades de economía son diferentes. Entonces, Alonso, que es nuestro invitado en esta ocasión, es vicepresidente de Finanzas Corporativas de Terpel. Tiene un MBA del Sloan School of Business de MIT y es egresado del pregrado, como para que sepan más o menos hacia dónde apuntar y disparar preguntas. Tenemos a Sarita Daniela y Aneli como moderadoras de este espacio. Y pues nada, como les dijimos, podían traer su sanduchito y ahorita llegan los postrecitos como detalle de la facultad. Entonces, sin más preámbulo, obviamente, pues Sarit y Nelly, pues digamos, planearon unas preguntas básicas, pero la idea es que esto sea abierto, ¿sí? Que ustedes puedan intervenir, que ustedes puedan hablar, que puedan preguntar. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bueno, Alonso, primero que todo, darte la bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio. Te queríamos preguntar, pues que nos contaras un poquito más sobre ti, aparte de lo que ya Santiago mencionó, como a qué te dedicas, trayectoria profesional. Vale, perfecto. Pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes dos, a la Facultad de Economía. Y antes que nada, les quiero decir una cosa que me parece espectacular de esto. Cuando yo estaba en la Facultad de Economía, uno decía, ¿y yo qué diablos voy a hacer el día de mañana? ¿Yo en qué puedo trabajar? ¿Para qué sirve la economía? Me encanta. A mí toda la vida me ha encantado y durante la carrera y después, pero ¿y yo en qué voy a trabajar? ¿Esto cómo se come? Entonces, felicitaciones, qué bueno por ustedes que son los estudiantes que estén haciendo esto, porque me parece que queda, o sea, como decías, es tan amplio el espectro que es chévere poder oír distintas cosas y cómo, pues uno obviamente se va labrando el camino y va llevando a través de la vida hacia los intereses y de pronto también muchas cosas ocurren hasta por, o sea, uno se las busca, pero también hay algunas que son medio por chance y cogí por aquí y ya me encarrilé por este lado
y ya de alguna manera me encasillé, aunque uno no se debe encasillar, hay que buscar no encasillarse, pero eso me parece algo espectacular y síganlo haciendo y felicitaciones y aprovechen. Porque yo creo que, pues, sentado allá, yo hace 30 años estaba en esa situación de, y esto, planeación, y si yo quisiera en una empresa privada, ¿qué hago? Y si quisiera, no sé, y uno no sabía cómo por dónde arrancar. Entonces, eso me parece espectacular. Bueno, yo soy Alonso Botero, yo soy caleño, nací en Cali, después vine a vivir acá y después volví a Cali, me gradué del colegio en Cali. Entonces, para mí ese fue como un primer cambio por tu acento, supongo que también. Yo no sé si tú eres de dónde. Del Meta. Del Meta, o sea, también está. Entonces, sí, eso fue pues primero una venida para acá, parte de una experiencia espectacular, porque está uno por fuera de la casa y bueno, aquí entré a estudiar economía, después le metí por ahí por el lado derecho, que quería estudiar algo de derecho, pero finalmente paré a mitad de camino. Me metí a trabajar, trabajé primero en Procter & Gamble, hice la práctica estando aquí en la universidad, comencé la práctica y me quedé trabajando mientras estaba allá. Y bueno, después me fui a hacer un MBA con énfasis en finanzas y en consultoría gerencial. En MIT volví a consultoría gerencial, estuve 3 años, después estuve un sabático en Italia, de mantenido de mi esposa recién casado, buenísimo, una oportunidad espectacular. Y después volví a Cali, trabajé 17 años en Tecnoquímicas, mi esposa es de aquí, también economista de los Andes, 2 años mayor que yo y nunca nos vimos en la universidad, lo cual habla muy mal de los dos, del poquito jugo que le sacábamos en esa época a la universidad. Los dos creo que veníamos, estudiábamos un montón, o por lo menos yo creo que yo estudiaba más de la cuenta, y ella, pero nunca nos conocimos, a pesar de 2 años de diferencia en la misma facultad. Y después la vida nos llevó a que nos conociéramos trabajando en Procter, y bueno, ella... después ella se vino a trabajar acá a Bogotá y yo hacía commuting Cali-Bogotá todas las semanas, no al principio, yo después, y precisamente por eso, porque tengo 2 hijos, uno de 15 y otro de 13, o sea, en plena adolescencia, en el fervor de la adolescencia, y como ya se avecinaba eso hace 2 años, pues se presentó la oportunidad de venirme a trabajar con Terpel y dije, pues, chévere, es un cambio de industria completamente distinto, pero donde seguramente voy a poder tener que aportar y donde lo que he aprendido a través de la vida seguramente pues lo valoraron tanto que me hicieron la oferta, entonces pues háganle. Y lo que realmente pesó mucho en ese momento en la decisión para venirme fue poder estar con la familia 100% y no básicamente 3 de los 7 días de la semana. Entonces ese soy un poquito yo. Así como respondiendo a tu pregunta un poco más largo de lo que me habías dicho. No, perfecto, Johnson. Aquí habemos alrededor de 40 estudiantes de economía. Si usted estuviese ahí sentado con, no sé, 20 años, 18 años, ¿se cambiaría de carrera o seguiría estudiando economía? Porque eso es algo que como estudiantes muchas veces pensamos, como Claro. si estoy estudiando lo que yo quiero, si me servirá lo que estoy estudiando. Entonces, ¿qué se diría a usted? Pues yo les diría, o sea, en mi caso, feliz de estudiar economía otra vez. O sea, no fue una mala elección. Critiqué mucho en su momento algunas de las temas de la universidad y del pensum. Ahorita hablábamos de algunas de esas cosas que uno comenzaba muy tarde a estudiar verdaderamente economía, como hasta el tercer semestre. Creo que esas cosas han cambiado y uno tiene más exposición. Estas cosas, estos espacios, yo creo que también ayudan como a entender, porque ¿qué es lo rico de la economía? Que es tan amplio el espectro, como ahorita decía Santiago, que de verdad que eso es parte de lo rico. Entonces, si yo quiero en la economía, pero meterme más hacia el lado finanzas, como quise yo, chéverísimo, porque le da unas bases muy fuertes y lo otro, pues son técnicas que uno aprende adicionales. O si uno en la parte de administración de empresas es un muy buen complemento, pero creo que la parte de economía como tal le da unas bases mucho más sólidas que lo que le puede dar la administración de empresas. Y si aquí hay algún administrador, disculpen, pero lo creo, o sea, es algo que creo, de hecho,
pues yo sentía que me hacía falta complementar muchos de esos temas, muchas de esas habilidades de administración de empresas y en especial de finanzas. Tan es así que por eso fue que quise hacer el MBA, pero no me arrepiento en su momento de esa formación económica, que tiene una cosa que yo no sé si para algunos de ustedes sea chévere, pero que en parte de ese espectro estaba desde que es muy fuerte en la parte de matemáticas, pero también muy fuerte en la parte de humanidades. Y esa combinación que le permite a uno entonces, al final ya en la práctica, ver macro y tiene partes blandas y partes duras, pero las dos se combinan ahí, eso me parece algo espectacular. Así que yo volvería a estudiar economía, yo no me iría de economía, más bien complementaría con todas las oportunidades de verdad que le da a uno la universidad para complementar con otras, o sea, con electivas o con otras carreras, una segunda carrera y además es el momento de experimentar. O sea, la universidad, yo de que sí me arrepiento de cuando yo estaba allí de 18 años es, bueno, hoy, por ejemplo, les conté, hice prácticamente 3 semestres de Derecho. Hoy en día eso no lo hubiera hecho. De pronto, más bien, todas las selectivas o la segunda carrera que hubiera hecho, hubiera sido ingeniería industrial, a pesar de que me hubiera tocado tomar expresión gráfica, que le decíamos en nuestro tiempo, depresión trágica, porque era hacer líneas y líneas y si se salían del, yo no sé si eso todavía exista, pero eso me parecía miedoso. Y una buena razón para no haber estudiado ingeniería industrial en su momento era esa, pero más allá de eso, creo que a esa, dado lo que construí, lo que me ha gustado ya en la parte profesional, más bien hubiera sido una cuestión más lógica, pero bueno, estaba la universidad para haberlo hecho. Pero lo que sí me arrepiento es que lo hice con demasiado afán. O sea, yo entré, mi código, yo no sé si eso todavía sea el código 92, el mío es 92. Entonces, entré en el 92 y me gradué en el 93, 2, bueno, 94, 1, no, pero terminé la materia en el 93, o sea, demasiado rápido. Yo tenía un afán y al mismo tiempo estudiando Derecho y matándome. No, esto es como para tomársela con mucha más suavidad y aprovechar mucho más, sobre todo hoy en día que hay tantos recursos acá. La verdad que yo creo que eso sí es lo que haría distinto, pero definitivamente, a tu pregunta, estudiaría economía otra vez. Entonces, ¿no nos recomendaría cargarnos tanto académicamente? Por ejemplo, opciones, dobles. Rico el exceso de créditos, pero no tanto, o sea, que le permita a uno tener esa vida, el balance de vida. Yo creo que yo encontré el balance de vida un poquito más tarde. Yo aquí creo que era demasiado nerdo en esa época y le gastaba demasiado tiempo al estudio y la otra parte yo creo que hay que acabarla de hacer. O sea, igual estudio, o sea, igual. O sea, la fiesta también era dura, pero ante todo el estudio, entonces, no, hay que tomársela más suave y explorar más opciones y darse cuenta de verdad que uno que le gusta y listo, estoy en Derecho y vi mi primera clase de contratos y me aburrí y pues me voy para otra. Más bien me voy a estudiar de otra cosa que seguramente aquí hay tantas opciones que rico. Bueno, y eso que nos contabas, pues que la economía es tan amplia que es un lado positivo, pero pues aquí veo muchas caras de otros estudiantes que también están en el último semestre ya afrontándose el mundo laboral. ¿Cómo nos recomendarías lidiar con tantas opciones que uno tiene? Porque es un poco abrumador uno ver que uno se puede meter por tantos caminos, por finanzas, por lo público, por lo privado. ¿Cómo nos recomendarías afrontar pues, esa presión que uno siente y la incertidumbre de salir al mercado laboral? Esa incertidumbre siempre es horrible, además uno ve al vecino que ya está en pinta de trabajo y uno no dice, uy, miércoles, ¿por qué estoy haciendo mal? No se afanan, háganlo y búsquenlo, pero ante todo lo que les guste. Y en mi caso específicamente les digo o sea, para mí qué fue lo que determinó en ese momento hacerlo. Precisamente como les digo, yo aquí en la Facultad de Economía en ese momento a uno no le daban nada de finanzas, lo cual es una tristeza. Nos daban en el primer semestre contabilidad, que era durísimo, y después había por allá en cuarto, quinto semestre una clase que se llamaba Evaluación Financiera, Económica y Social de Proyectos. Y realmente la parte financiera pasaba así como un barniz y la parte social creo que fue una embutida en la última clase, pero realmente fue más la parte económica. Pero yo creo que eso era lo único que veíamos y como muy desarticulado de lo que yo quería ver de finanzas y me sentía que no sabía nada de finanzas, más allá de lo que uno pudiera leer en alguna parte
Pero entonces yo dije, bueno, a mí eso me hace falta y yo creo que a mí eso me gusta. Y en ese momento comenzaron o sea, estaba la parte de las ferias de las distintas empresas, vayan, oigan de qué se tratan. Eso a mí me sirvió mucho. Vinieron unos señores de Procter & Gamble, muy elegantes ellos, muy bien puestos, y nos hablaron de todas las oportunidades que había y hablaron de un concepto que yo creo que la mayoría de las compañías hemos ido adoptando y yo creo que esa una recomendación si uno va a buscar trabajo el día de mañana en alguna parte es pregunten qué tanto me van a enseñar, porque uno sale de aquí de la universidad con herramientas, pero el día a día no lo sabe y no se lo tienen por qué saber, no se asusten de que no lo sepan, pero saben cómo afrontar el problema y eso es lo importante. A uno le da una angustia sentado allá horrible y yo llego el primer día y me van a preguntar, ¿y qué me van a preguntar? ¿Y qué sabe? Y yo con la clase de micro 3 voy a poder decir eso. No, eso no es así. Entonces, prestos con eso, pero parte de la responsabilidad de una compañía es enseñarle a las personas que están trayendo cómo desempeñar su trabajo, cómo hacerlo bien. Entonces, si tienen esa oportunidad en esas entrevistas, pregunten de verdad cómo, o sea, qué tanto me van a ayudar en ese primer año a hacer las cosas bien. Entonces, volviendo al cuento que le estaba echando, en ese momento hablaron de un concepto que a mí me fascina, dije, esto es lo mío, on the job training. No sé nada de finanzas, pero esta gente me dice que me va a enseñar. Entonces, dije, ese es mi tren, ya que gasté todos mis cartuchos en derecho, tomando clases de derecho y nunca tomé una clase de finanzas, pues ese es el tren que tengo que coger para que allá me den los elementos. Y la verdad fue así. Y vine a aprender de finanzas muy poco en el primer semestre que estuve allá porque me tocó una cosa todavía más chévere. Y es un análisis competitivo. Procter & Gamble había decidido que iba a lanzar pañales en los próximos años y que tenía que hacer un análisis competitivo de quién estaba aquí con pañales. Entonces era Kimberly-Clark y había que hacer un análisis competitivo. Entonces, de finanzas durante los primeros 4 meses que estuve allá, porque fue más salir a la calle, entender, bueno, qué producto es el que venden. Un pañal, además, un pañal, yo iba a saber que era un pañal, entonces, pues, entender y abrirlo y comprarlo y, bueno, entonces, eso fue muy chévere, pero fue de esas partes que es de lo chévere de uno escoger muy bien ese primer empleador. O sea, si uno puede darse el lujo de escoger, qué chévere, y que sea una compañía de verdad que le enseñe. Y eso fue para mí esta compañía. Y bueno, luego ahí aprendí, ya después hubo que hacer un análisis financiero y entender qué tan bien posicionado estaba la compañía para responder, la competencia para responder si Procter entraba. Entonces, eso, pero fue fundamental ese pedazo de aprender, o sea, de ver qué me podían enseñar y qué me gustaba. Y qué sentía en mi caso era que me hacía falta, qué creía que me gustaba, qué sentía que me hacía falta y si el empleador me podía ayudar a suplir eso, que en efecto fue mi caso afortunadamente. Pero también me di cuenta que no era suficiente y que yo quería hacer un MBA donde aprendiera toda la parte teórica. Por mi forma de ser, me gusta tener los fundamentos teóricos detrás muy sólidos para sentirme que ya aplicados a la práctica, pues tenga uno ese fundamento. Entonces dije, pues eso ya no lo hice en la universidad, pues démonos el chance de hacerlo después en un MBA y bueno, escogí uno que fuera fuerte en eso también. Entonces, Alonso, ¿sí nos sirve la teoría que vemos en pregrado o...? Sirve o sea, esa queda en el disco duro. Esa es importante, que esa queda en el disco duro y le da unos elementos para cómo afrontar un problema. Y por ahí de vez en cuando hice algunos temas de cosas específicas que sí me habían enseñado aquí. Un análisis, una evaluación económica de un proyecto de telefonía cuando no existían los celulares todavía o estaban apenas incipientes. No, sí existían, pero estaban muy incipientes y todavía que llegara la telefonía a Caparrapí o en la mitad del Amazonas era todo un evento y no llegaba. Entonces era un análisis económico de ver eso y ahí como que dije, uy, me está sirviendo, estoy aplicándolo a full lo que aprendí. Eso fue muy chévere como ver eso y como ver también
bueno, es esa teoría, pero aplicada a un caso real y desempolvar algunos de los cuadritos, pero en el día a día, o sea, ¿qué es la inflación? Entonces, bueno, ¿cómo viene la inflación? Entonces, las tasas de interés van a subir. Leer, bueno, ¿y por qué a pesar de que aquí tengamos una inflación desbordada, nos estamos volviendo a reevaluar, pero es que no estamos solos en el mundo? Entonces, ese entendimiento del contexto macroeconómico, pues se lo da a uno y son los elementos que le da ese día a día, pero que como les digo, eso está en el disco duro y queda en el disco duro y eso es lo importante. Okay. Y me imagino que desde estas primeras prácticas y pues a lo largo de tu trayectoria profesional has tenido que trabajar con personas de diferentes disciplinas que estudiaron diferentes carreras. ¿Cómo te sentiste como economista? ¿Qué ventajas te daba pues en este campo laboral ser economista? Pues mira, fue, o sea, muy chévere y les digo no solamente en trabajo, sino cuando estaba en el MBA, tuve la oportunidad de tomar una clase de macro con, seguramente, pues por lo menos era el libro que leíamos nosotros en nuestra época, pero yo no sé si todavía es el de Dornbusch. Entonces, el libro de Dornbusch fue con el que yo aprendí macro y tener la posibilidad de tomar clase con él. Y las clases con él ya, o sea, trascendían la parte teórica. Era, hoy vamos a hablar de Perú. No, mentiras, Perú. Entonces, Bolivia. What is Bolivia? Decía el viejito divino. Pero entonces eran los casos de cada uno de esos países y la economía aplicada. Y yo me di cuenta, miércoles, a mí, y en todas esas clases de economía a mí me fue muy bien. Y después también tuve, y claro que después hablé con él una vez que tuve el chance de que nos invitara a los argentinos y a los chilenos. Y yo como colombiano llegué ahí de colado. Y entonces se dedicó a hablar de Colombia, yo con una pena, porque pues venían a hablar de Argentina, que estaba vuelto nada, que ya iba a entrar al corralito y no sé qué, y se dedicó a hablar de Colombia y del posible estado fallido, pero que él le veía posibilidades. Entonces fue muy chévere. Y todo esto para contarles de, pues, a uno, o sea, yo me sentí muy bien preparado. O sea, y ahí estaba con gente de todo el mundo, de un nivel muy alto, que entraron a esa universidad, pero y yo podía estar hablando con el señor que había escrito el libro del que yo aprendí con macroeconomía y poder tener una conversación y después ser monitor de la clase de macro 2 allá con otro profesor que también, ese nunca me leí el libro, pero bueno, este libro el que yo había visto, Dexter Thoreau, pero bueno, ese era entonces también buenísimo. Entonces, pues la verdad es que sí sale uno muy preparado y te da eso. Y pensando en las otras cosas, por ejemplo, una clase muy chévere para mí, y pues dado los intereses míos cuando estaba en el MBA, era la clase de estrategia. Y yo no sé, pero yo creo que de verdad la parte de economía a uno le da, o sea, ese tema del equilibrio general, de uno pensar, todo tiene que llevar a un equilibrio, todo tiene que como conducirse a eso, es algo que uno le queda, como les digo, en el disco duro y que uno, y en la parte en la parte del diseño de estrategia, eso es muy importante. Entonces, siento que le pone a uno a pensar no solamente qué es lo que yo tengo que hacer, sino qué va a hacer el otro cuando yo haga esto. Y no sé si eso es eso no se lo enseñan a uno, pero eso se lo van metiendo a uno. Y uno va aprendiendo eso, y eso es lo chévere de esto, diría yo. Y sí, le da a uno los elementos para medirse en el que sea. Y también está en uno, pues, medirse en el que sea, o a lo que venga. Sí. ¿Y qué habilidades considerarías que le hacen falta al economista uniantino? Después de pues, toda esta trayectoria y estudiar en universidades súper prestigiosas, ¿qué consideras que haría falta en la formación? Yo creo que estamos hablando de 30 años de diferencia y otro es el cantar hoy. Yo creo que sería muy arriesgado de mi parte decir que le hace falta hoy al economista uniantino. ¿Qué me hizo falta a mí? Me hizo falta, por ejemplo, esto, tener ese chance de hablar y de oír de gente y de pronto es que, o sea, había una gente que se iba a trabajar a planeación o al Ministerio de Hacienda, pero uno ni sabía qué hacían. Entonces, eso, el saber qué puede uno hacer, eso me parece que le hacía mucha falta en su momento y de pronto uno hasta hubiera tomado decisiones distintas.
a priori a mí me gustaba el tema de las finanzas y busqué algo por ese camino, me fui por ese camino, pero y mi mejor amiga también cuando nos dimos cuenta que nosotros por estar estudiando de pronto ya había algunos que estaban trabajando y nosotros como que no, entonces nos entró la pan, una trabajaba en el Banco de la República, en la parte en la mesa de trading, claramente a mí eso no me llamaba la atención, pero bueno, por lo menos vimos, ella hace esto. Y la otra, entonces, la otra más amiga mía, entonces bueno, y nosotros dos, entonces nos miramos, bueno, y ahí en esos días fue lo de Procter que les cuento, pero ella entonces entró a una compañía que todavía existe, que se llama Econometría. Entonces comenzó a aplicar, pues, y hacer proyectos de estudios y estudios de investigación sobre distintos temas. Entonces también comenzamos a ver eso, pero era más de uno hablar con los vecinos, con los amigos, en qué diablos estaban y eso no era tan claro uno qué podía hacer y en qué se podía desempeñar el día de mañana. Entonces eso en su momento importantísimo. Y en ese momento, es que imagínense, hace 30 años, entonces no había internet, o pues el internet era algo que todavía estaba más o menos en la NASA y no más, y todavía no se había masificado. Entonces es que ustedes hoy en día tienen todo al alcance, toda la mano de los deditos. Entonces es bien, creo que es bien distinta la situación y esa exposición que le da de, ojalá la universidad hoy en día esté muy al tanto de eso y cómo explotar esas herramientas, cómo explotar toda esa cantidad de información, porque o sea, eso no era posible en su momento. Y yo creo que esa es una gran ventaja de hoy, de verdad que está uno inmerso en un mundo mucho más grande, con mucho más acceso a la información y al que está pasando, que no es. Entonces, hoy en día no me atrevo a contestar esta pregunta. Que Alonso, y tal como lo estás diciendo, 30 años han pasado desde Mucho. su graduación. ¿Qué opina usted ahorita acerca de nosotros que nos estamos formando como economistas? Si servimos para el mundo ahorita, que está como estas herramientas digitales que no estaban en esa época, ¿seguimos sirviendo de la misma manera, seguimos más, o antes el economista se miraba como más? Pues mira, yo creo que todo tiene que ir evolucionando y me imagino que así ha ocurrido. O sea, yo creo que la universidad ha evolucionado mucho desde físicamente. Es que es una belleza hoy en día lo que ustedes tienen acá y lo que pueden aprovechar. Pero si eso es en la parte física, que nunca, por lo menos cuando yo estaba acá, no era como el objetivo principal de la universidad. No sé si ese balance haya cambiado. Pero si eso fue en la parte de infraestructura física, me imagino que en la parte puramente académica y de experiencias tiene que haber evolucionado también. Entonces, me imagino y esperaría uno que haya evolucionado, pero claramente tiene que hacer y claramente el economista, bueno, y es muy chistoso, uno ya después con los años se comienza a encontrar con otra gente que estudió economía y entonces dicen, bueno, es que como los economistas decimos lo que va a pasar y después le explicamos por qué no pasó, etcétera, esa es la clásica, pero o sea, igual se necesita, igual o sea, ahí hay una labor muy importante que siempre se va a necesitar y yo creo que la ventaja de nuevo es que es una plataforma para uno especializarse en distintos campos y yo creo que sí se necesita, o sea, esa ventaja que le da, esa amplitud de mente que le da a uno la economía por el espectro, ¿verdad?, matemático y humanístico, pero que uno después le da unas bases que después profundice en lo que uno le gusta o en lo que uno quiere profundizar. Y lo importante ahí es cójalo con pasión y desarrollalo al máximo. Yo creo que esa sí es como lo más importante después, pero uno, o sea, y uno lo van a necesitar como economista, pero además no es como economista, sino es como yo que aporto como persona que aprendí economía y que además seguramente tengo que complementar eso con otra serie de conocimientos para poder explotar al máximo las oportunidades y los retos que uno tenga. Entonces, pero definitivamente te dan las herramientas. Okay. Y aprovechando ahorita lo que dijo nuestra compañera acerca del miedo que tenemos de salir al mercado laboral, sobre todo pues los que ya están a punto de graduarse,
Yo hasta ahorita estoy empezando, pero igual ¿Así? veo, sí, Chévere. veo que hay muchos que también están empezando porque veo caras conocidas y tenemos miedo de salir al mercado laboral. Ya nos contó de su primer empleo, Me gustaría que nos contara un poco acerca de su primer jefe. ¿Qué tal? ¿Era economista? Si no era economista, ¿cómo lo veía usted como economista? ¿Y cómo usted le aportó a él como economista con las herramientas que le había dado la universidad? Vale, perfecto. Pues mira, primero que todo, quítense ese miedo. María Camila es también uniandina del área, o sea, ella estudió psicología y trabaja conmigo en Terpel en la parte de selección y desarrollo. Y parte de lo que vivimos diciendo es, ojalá nos llegaran más hojas de vida de la gente de la Universidad de los Andes. O sea, no sé, o sea, la Universidad de los Andes sigue siendo un sello de calidad que casi que en una primera entrada de hojas de vida pasa. Ya después hay que hacer las pruebas y hay que hacer toda la batería de cosas para escoger al individuo. Pero son unas credenciales que a ojo cerrado en este país, no solamente en Terpel, sino en todas partes, dan esa entrada. Entonces, no se preocupen por eso, que ese primer filtro de entrada lo siguen teniendo y ojalá, ojalá aprovechen eso al máximo, porque así como eso ocurre en la empresa privada, va a ocurrir seguramente en el sector público o en los sectores de investigación. O sea, seguramente eso va a ser así y en eso pierdan el miedo. El miedo es, bueno, después, ¿qué me voy a enfrentar y qué voy a hacer? Que es la segunda parte de tu pregunta. Entonces, pues, de nuevo, ahí es muy importante ese on-the-job training, pero también es importante lo que uno aporte. Y en ese caso específico que les contaba de los pañales, de verdad que lo que primero me dijeron a mí, mi jefe en ese caso era una persona, no era una persona fácil, pero era una persona muy estricta, muy poco comunicativa, y uno tiene que aprender de eso. Entonces, listo, pues ¿cómo me lo enfrento? O sea, ¿cómo lo encaro? Dentro de lo poco comunicativo, sí tenía una ventaja, era que era muy claro qué era lo que se quería. El cómo depende de usted. Entonces ahí viene bueno, qué es el bagaje de lo que he aprendido en la universidad, en el colegio, en la casa, de cómo afrontar un problema y pues en ese caso específico fue, arme usted su plan de trabajo porque al final queremos saber esta compañía cómo nos va a responder el día que lancemos un panel el miércoles. Lo suena como, pero entonces listo, lo primero es, él no me dijo cómo, pero si yo fuera a entender, ¿yo qué haría? Entonces entender el mercado, qué fuentes de información hay, salgamos a la calle, importantísimo, eso, y hoy en día todavía lo veo y todavía lo siento, y cuando no tengo el chance a mí como que me hace falta ese contacto con la gente, de entender qué está pensando es tan importante, y es tan importante yo creo que en todo, el día que uno vaya a estudiar, a hacer una investigación de lo que sea, así sea muy de números y muy del libro, yo creo que si uno tiene el chance de hablar con quienes están expuestos o quienes sufren de algo de eso, por ejemplo, en el sector farmacéutico, que hicimos un estudio hace unos años aquí con la universidad, pero si uno no sale a la calle a entender cuál es el dolor de las distintas compañías o de las farmacias o de las EPS o de las IPS en ese tema, pues uno no vive de primera mano. Puede que haya muchos sesgos, pero ya se encarga uno, como persona que está haciéndolo, de quitarle esos sesgos y de entender el otro es un humano como yo y le duelen las cosas y va a tener su propia subjetividad, pero me está diciendo su propia verdad que de pronto no coincide con la del otro, con la del otro, con la del otro, ni con la del texto del libro, ni con la que yo puedo de pronto mirar al hacer mis propios análisis. Pero al final tengo que hacerlos y al final tengo que meter todo eso en mi licuadora y poder decir algo al final y poder dar mi tesis. Y yo creo que eso es bien importante y para mí es clave eso de salir a la calle, de afrontar las cosas con pasión y de tratar, porque no es posible no tener sesgos, pero tratar de no tenerlos y de meter luego todo y eso me ayuda a esa persona al final, porque bueno, listo, yo entonces le hice mi plan de trabajo, esto va a ser lo que voy a hacer,
y usted no ha pensado en estas, listo, entonces hagamos esto también de buscar tamaños de mercado, que no se me ha ocurrido, porque no tenía esa formación, pero entonces ya lo aprendí de por vida. Lo primero que uno tiene que ver cuando está haciendo un análisis de que voy a entrar voy a lanzar un producto es cuál es el tamaño del mercado de ese producto. Listo. Entonces, ir incorporando cosas que le van diciendo y ir armando uno su propia película, y al final, bueno, presentar eso. Y él me ayudó mucho en la parte financiera, afortunadamente, pero vi que eso al final no tenía mucha ciencia tampoco, por lo menos en la parte de finanzas corporativas. Tampoco era que fuera nada de ciencia de cohetes, era armar un PIG cómo me imaginaba yo que era el PIG del competidor. Entonces, con la información que tenía yo a la mano. Entonces, pues no es rocket science, hay que tener los supuestos y hay que ser muy juicioso en entender de dónde me saco yo de la manga esos supuestos, y el que me estoy fumando, para ponerlo allí, pues poner que, no poner que me lo estoy fumando, pero este me lo saqué de la manga. Entonces, sí, yo creo que eso es bien clave. Sí aporta mucho. Y luego a mí me cambiaron también dentro del área financiera, me cambiaron a otra persona una vez terminamos pues me cambiaron a otra área, y tuve una persona que ese sí, él y la jefa de él me ayudaron un montón y aprendí un montón de finanzas corporativas. Entonces ya como que se me quitó ese susto de cómo encarar. Muy importante el primer día. Es muy importante, y por eso es muy importante ese due diligence que uno haga de la compañía, de saber, bueno, allá me van a dar esas herramientas o no, para yo poder hacer las cosas bien. Eso es clave y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y en esa transición de estudiante, como el primer trabajo, ¿qué te pareció como lo más difícil y qué te pareció lo más chévere de ya salir al mundo laboral y aplicar pues lo que uno aprendió? Me pareció lo máximo ir al mundo laboral. Ese afán que yo tenía, que les digo que ojalá me lo hubiera tomado con menos afán, pero entré a trabajar y dije, qué rico. O sea, esto estoy aplicándolo, estoy viendo que uno sí puede. Ese susto que ustedes dicen que creo que estaba muy presente y que lo teníamos hace 30 años y que sigue teniendo. Yo creo que de pronto es de quitársele ese susto, me estaba tan contento y me le metí tanto que aflojé en la parte académica y comencé a quitar materias. Ahí fue cuando decidí no más derecho, a la porra al derecho. Y comencé o sea, muy rico. ¿Y por qué? Porque siempre hay una cosa, y es, a uno le tiene que gustar lo que hace. Y me la estaba gozando, y así como me la estaba gozando en la universidad en su momento, pero como que esto era algo nuevo, y comencé o sea, bueno, quiero seguir aprendiendo, quiero más, quiero metérmele, y eso fue bien chévere. Al punto que de verdad quité materias. Yo estaba comenzando el PEG, que todavía existe, ¿no es cierto? Sí. Y todavía todavía le dan el 2x1. Sí, bueno, ese 2x1, entonces, y yo terminé abandonando el PEG. Ojalá no lo hubiera hecho, ojalá de verdad ese no hubiera sido el tema, pero ya en su momento, pues me hablaban de macro 3, y ahí de verdad que, o sea, macro 3 era lo máximo, pero entonces entramos a macro avanzada y el profesor era un bodrio, y uno depende todavía mucho de los profesores, y los profesores tienen una gran influencia en que a uno le gusten las cosas. Y yo ya viendo una cosa aquí en la vida práctica, y después me devolvía a unas cosas que demuestre que, y yo no quería demuestre que, yo prefería la clase de macro 3 que era o sea, viendo las cosas en la verdad y cómo funcionaban. Entonces, no, dije no, y terminé todas las materias, pero no terminé haciendo la tesis. Ahí sí me rajé, ahí sí no terminé algo que había arrancado, pero bueno, esa fue. Pero, ¿por qué? Porque estaba muy contento haciendo lo que hacía. Es encontrar una cosa nueva, y es encontrar una parte que era como lo que yo quería, bueno, cómo es el trabajo y cómo son las finanzas en el trabajo, y cuáles son las discusiones de las que se están hablando, y cómo es este tema del mercadeo, que eso sí que era ajeno, eso era de los de administración por allá que uno ni veía, pero chévere. Bueno, Nelly, entonces yo creo que vamos a las preguntas del público. Entonces, no sé quién quiere hacerle una pregunta a Alonso y aprovechar el espacio.
Yo quería saber cómo fue tu experiencia con el MBA y cómo profesionalmente si sientes pues en una universidad tanto como MIT, sientes que eso fue importante después como en tu carrera profesional, o qué impacto tuvo eso, ¿crees que un MBA en Estados Unidos, una universidad, si todo vale la pena, no es tan necesario? ¿Cómo cuentas un poco de eso? Mira, para mí fue una experiencia de cambio de vida total. O sea, fue algo que afortunadamente lo hice. En Procter, que era donde estaba, eso era pecado. Y a mí se me metió en la cabeza que yo igual lo quería hacer y fui siempre muy claro con la gente, yo lo quiero hacer. Y a mí en un momento dado el jefe me llamó y me dijo, mire, él entró al mismo tiempo con usted, ustedes los dos han tenido una muy buena carrera, pero como usted se va a ir, a usted no lo vamos a ascender. Yo, bueno, listo. Yo he sido claro, ustedes fueron claros. Y me dijo, bueno, y usted tiene ahí, no le va a cambiar la responsabilidad, tiene la misma que él, no lo vamos a ascender, no se va a ganar lo mismo, pero en su momento fue como, miércoles, debía haber ocultado esto, pero afortunadamente no lo oculté porque eso me permitió pedir las aplicaciones al que era mi jefe, o al que había sido mi jefe, al que les digo el segundo. Entonces, me permitió hacer todo eso y afortunadamente lo hice. A ver, desde el punto de vista académico, como les digo, pues, o sea, uno haber tenido clases con estas personas, eso es espectacular. La gente que va, como en todas partes hay errores de contratación, no dice esta persona como entró, o sea, eso pasa aquí y hasta en las mejores reuniones. Eso en todas partes pasa, pero es parte de la vida, porque en todas partes se fue la gente que no dice esto cómo fue. Pero eso es la excepción, pues, pero a lo que voy es que el nivel de la gente era impresionante. Entonces las discusiones en esa clase de estrategia eran espectaculares. Las discusiones en los básquetbol de final, ¿esto cómo fue? Entonces, desde ese punto de vista académico fue súper enriquecedor, es una experiencia que búsquenla. Yo no tenía la plata como irme, pues trabajé desde que estaba en la universidad y 5 años en total, pero bueno, yo tenía claro que yo tenía que ahorrar para poderme ir y que Dios proveería y por futuro y bueno, listo. Y todas esas se dieron, todas las anteriores, pero es algo que de verdad que vale completamente la pena. Con una cosa adicional, uno dice, bueno, estoy en MIT, estoy en la cuna del saber, además aproveché y tomé clases de planeación urbana, que es un tema que a mí me encanta, tomé clases de historia de la economía de Europa, de que mis compañeros del MBA me miraban, usted es más raro, usted que todos querían hacer no, yo feliz, Political Economy of Europe, of Western Europe, y yo feliz leyendo unos ladrillos en esa clase, pero bueno, eran los temas que me gustaban, y aprovechar eso. Pero todo eso tan espectacular, también hubo una parte que incluso la superó, y fue la vivencia personal. O sea, y eso que yo venía de Cali, Colombia, a Bogotá, que ya era un paso, pero uno llegar allá y ver el mundo y ver con todas estas personas con las que compartir, y bueno, y todos terminamos eso sí siendo amigos de los latinos porque somos igualitos, el venezolano, el argentino, el mexicano, todos somos igualitos. Pero también entonces el chino y la taiwanesa y esa vaina le da a uno, o sea, desde el punto de vista de vida espectacular porque son relaciones de por vida en una situación en la que todos habíamos decidido parar de trabajar, irnos a estudiar, dejar de ganar el pan de cada día, sacarle lo máximo provecho a una institución espectacular. Entonces eso, o sea, todos estábamos como en ese mismo plan, en una misma, más o menos, yo me fui al final de los 25 años, todos estábamos por ahí entre los 25 y los 33. Entonces, o sea, una parte vivencial espectacular. Y me acuerdo mi esposa, después también, como les dije de aquí, ella también entonces se fue a hacer el MBA y también en MIT. Y bueno, hicimos un paseo espectacular mientras yo terminé y ella se fue cuando yo terminé, ella comenzó cuando yo había terminado. Ese verano pasamos y yo después la acompañé a que estuviera, a dejar, como que deja al niño en mi colegio, bueno, yo dejé a mi novia en la universidad. Entonces, y me acuerdo decirle lo máximo, o sea, lo mejor de todo fue esa vida, ese tema personal. O sea, lo que yo crecí como persona ya con todo esto, ella me dijo dentro de su ego total,
eso yo ya, yo no tengo problema con eso, yo eso ya, yo vengo a lo que vengo. Hoy en día ella creo que le sacó mucho más provecho porque ella, pues normalmente las mujeres son mucho mejores en mantener las relaciones que nosotros los hombres, desafortunadamente. Esa es una habilidad que no tenemos tan fácil, no se nos da tan fácil, y por más que uno tenga la habilidad, o sea, yo llamo a mi amigo español o a mi amigo argentino y es como si hablara ayer con él, pero yo no estoy chateando con él todo el día. Ella vive en su chat y en su tema, pero a lo que voy es que ella sí que le sacó jugo y después me decía, tenía razón. Que para que me lo diga, creo que me ha dicho pocas veces eso. Entonces, sí, yo creo que es eso, pero finalmente es buscar algo, o sea, buscar la excelencia, buscar algo espectacular de muy buen nivel y que no le guste. Y meterle toda la pasión al tema. Yo creo que eso es lo más importante de eso. Y a mí, de hecho, te digo una cosa, ¿por qué MIT? Yo, como les digo, yo quería aprender las finanzas que la Facultad de Economía no me había entregado. Entonces, sabía que me quería ir a hacer un MBA. En un momento casi me cambio de trabajo y la persona que me ofreció el trabajo era un MBA de Harvard. Entonces, pues, le dije, y entonces me dijo, bueno, yo entiendo usted lo que quiere hacer, no sé qué. Era una banca de inversión, era todo otro tema. Y dije, rico. Finalmente no tomé la opción. En parte no la tomé porque yo quería el brand name que me daba Procter en la hoja de vida para poder ir. Creía que eso era importante, puede que lo haya sido, puede que no. Esa fue la razón por la que no cambié de trabajo en su momento. Esta era una banca de inversión boutique, que por más que el dueño de esa banca de inversión fuera un MBA de Harvard, pues eso era más fácil que entienda quien está mirando la aplicación en Boston, Procter & Gamble, que estrategias corporativas. Entonces, pues listo. Entonces, por eso finalmente no lo hice, pero hablándolo con él, bueno, yo dije, quiero ir a hacer mi due diligence de cuáles eran todas las universidades que podía ser, dado lo que yo quería algo top. Entonces me fui, hice mi paseo por allá por varias de ellas. En ese paseo descarté. O sea, uno también siente la energía. Claro, no, perdón. Él me dijo, usted, más que Harvard, más que pensar en Harvard, usted debería pensar en MIT por lo que a usted le gusta. Ok. Y yo la otra que tenía en mi cabeza era UPenn Wharton. Y también esa es la otra que yo quiero. Pero él me dijo ese y yo le hice caso. No la tenía en mi lista de las que iba a ir a mirar, pero yo llegué allá y yo me sentí en la casa. Yo dije, esto es lo mío. Tanto que yo tenía otra aplicación más avanzada. Yo al final iba a hacer 5 aplicaciones y decidí de esas 5, no, porque estaba trabajando mucho y tenía trabajo para dar y convidar. Entonces dije, este año no voy a poder hacer sino una. Y tenía una muy adelantada, pero dije, bueno, esa una que sea la que más quiero, y la que más quiero, pero fue eso, o sea, comencé a leer obviamente de qué se trataba, cuál era el foco de esa universidad, pero cuando llegué allá uno se siente que es de donde es. Y eso me pasó, que no me pasó en Harvard y no me pasó en Columbia, que era la otra de las que también había pensado. ¿Por qué? Porque las cosas son así, las cosas van para uno y uno se siente de donde es. Entonces, eso también, ese tema como de afinidad con la gente, y yo creo que es bien importante. Okay. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a una última pregunta del público. Hola. Digamos como que en la parte de contratación, cuando te llegan las hojas de vida, ¿qué cosas tú dices, wow, este fue? Y qué otras cosas dices, Dios mío, ninguno de estos niños sabe hacer tal cosa, necesito que me venga un niño preparado con estas características y nadie viene. Ahorita le decimos a María Camila aquí que nos ayude un tema, pero te voy a decir desde mi parte. Yo, la hoja de vida es una puerta de entrada nomás. La hoja de vida, y por eso les digo que la Universidad de los Andes ya abrió, ya tiene esa llave. Es mucho más importante ya después en la entrevista que, o sea, ahí ya, ¿por qué eres tú diferente? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son esas cosas en las que no te sientes tan fuerte, pero que quisieras, que crees que no van a, o sea, que puedes aprender durante el tiempo y tener una conversación muy franca en esa entrevista? Yo creo que eso, ahí ya es más bien el punto importante. Ahorita, a pesar de que estemos
como dijo María Camila, en un momento en el que no es que estemos contratando mucho, salvo reemplazos de personas que se van, me apareció, tengo que contratar a una persona para un cargo de una cosa que yo no es mi especialidad, y es el tema de manejar coberturas, que en los temas de energía puede llegar a ser muy importante. Hablando con nuestra, digamos, con la compañía mamá de Terpel en Chile, que se llama Copec, ellos, pues, bueno, ¿qué es el perfil de lo que ustedes están buscando para este caso? Y me encantó oír la respuesta de él porque a mí no me interesa que la persona sepa. Eso lo va a aprender acá. Yo quiero es una persona con hambre, una persona con ganas, una persona dispuesta a aprender, una persona que sea buena. O sea, entonces ya uno se comienza a imaginar, bueno, este sí, este no, pero es realmente gente que tenga con qué. Y bueno, esa en la primera entrevista no te la va a dar. Pero aquí yo, digamos, yo tengo para escoger, digamos, de dónde, gente con la que ya conozco, que le dé esto, pero que tenga ganas de aprender, que tenga ganas de comerse el mundo, que tenga ganas de, con la quien trabajar sea fácil. Entonces ya esa es la siguiente, pero para esa primera no te preocupes. Yo no sé si ahí tú tienes alguna otra cosa, porque ese sí es el trabajo de María Camila. Bueno, buenas tardes para todos. No, yo coincido con Alonso y algo de lo lindo y que me siento orgullosa de Terpel es que estamos buscando lo que dice Alonso, de gente apasionada. Yo creo que ustedes, a diferencia mía, que también me los 20 años de la universidad, ustedes hoy en día tienen más ofertas, tienen de dónde escoger. Cuando yo fui a buscar mi práctica, yo tocaba puertas y yo decía, por favor, contrátenme, por favor. Hoy en día las compañías tienen programas más robustos y realmente en Terpel lo que prima es esa pasión. Nosotros queremos que venga gente a proponer. Obviamente sí, que habrá días que toca hacer cosas rutinarias, no les voy a mentir, hay un día a día, pero sí en el trasfondo es que vengan a proponernos cosas porque estamos ávidos de ese conocimiento que tienen ustedes y que nos hagan propuestas. Puede que no te tengan que no me peso, pero lo que queremos es que vengan y nos cuenten y que traigan ese conocimiento fresco. Entonces, ¿cómo medimos eso? Obviamente en la entrevista, pues, y me pasa, hay estudiantes que me dicen, no, ¿sabes qué? Este no es mi sitio, no me gusta, no me siento. Entonces, yo creo que es un primer filtro, también es importante que ustedes también vean si hay ese feeling, si se les interesa. La entrevista está más enfocada, es qué puedes traer tú a partir de tu experiencia, qué clases han tomado, cuál ha sido ese enfoque, y que pues claramente hay unas pruebas psicotécnicas y de habilidades que nos van a ayudar a ir filtrando hasta llegar a ese punto. Entonces, es métanle ganas y pasión. Incluso nuestro propósito de Terpel es impulsar y movilizar a las personas, a las voces. Y en el trasfondo es eso, Terpel movemos al país. Entonces, movemos aeropuertos, estaciones de servicio. O sea, no se imaginan el negocio tan enorme que son. Yo me quedo cuando entré, pensé que éramos la estación de servicio y no es así. Entonces, hay que mirar más allá y ver todo lo que hay en Terpel, y lo que estamos esperando es que sea una relación bidireccional, que tú aprendas, que es lo que dice Alonso, pero pues que también ustedes traigan eso y nos ayuden. Sí, que se le vea a la persona la pasión. Yo creo que eso es clave en cualquier... Sí. Yo ahorita estoy entrevistando para pelados que quieren entrar a pregrado en MIT. Yo no sé si haga mucho la diferencia o no, pues porque ya han pasado una cantidad de filtros. Esto es más para ver el tema del fit. Y mi esposa también lo hace. De hecho, ya lleva haciéndolo mucho más que yo. Yo apenas me monté al bus hace poco. Y es una experiencia muy chévere. De hecho, la primera persona que me tocó, una persona increíble. Ojalá yo hubiera sido tenido toda esta inquietud, curiosidad de ese peladito. Y eso, me acuerdo que cuando le conté, porque además era mi primera entrevista a él, pues como para admisiones allá. Entonces dije, pues cuando me tocaba calificar, yo le quería dar 5 en todo y escribir la mejor recomendación de esta persona. Y le pregunté a mi esposa, ¿será que estoy siendo demasiado, o sea, será que me dejé como impresionar demasiado o qué? Pero le conté varios temas y me dijo, no, sí, esos son de esos que aparecen una vez en la vida. Pero, ¿qué fue lo que me gustó de él? Es esa curiosidad, esas ganas de
me contaba que desde los 8 años había hecho este experimento y que a los 10 había hecho no sé qué y que después... Entonces, una persona que claramente quería y con un fit impresionante de meterle tecnología a los problemas del día a día y de diseñar cosas para eso y que vibraba con eso. Entonces, a mí eso me encantó. Apenas he tenido la segunda, pues yo ya vi a alguien normal, o sea, alguien que hace la tarea. Bueno, seguramente es muy bueno, hace la tarea, pero no le ve a uno esta pasión. Entonces, pues eso es lo que yo pongo ahí. No sé, como te digo, no sé si el uno pase o el otro no, porque no sé cuál es el impacto al final de eso. Pero si yo lo fuera a contratar, yo contrataría el primero porque desbordaba eso. Y eso es lo que uno tiene. Pero en la hoja de vida es escueta y uno ahí puede medio telegrafiar algunas cosas, pero todavía no es el espacio para diferenciarse. El espacio para diferenciarse es un espacio para entrar y tengo los credenciales para entrar o no entrar. Después es que viene la parte de ese feeling y ese rapport que tiene que darse durante el tema de las entrevistas. Muy importante eso, Alonso, lo de... Total. Yo creo que ya para Si tienen finalizar... algo, alguna más. Me dejan una pregunta rapidísima. Digamos, acá ha resaltado mucho Camila y Alonso la pasión y varios tips, digamos, como para manejar este miedo que no tiene, o sea, digamos, ha sido característico de todas las generaciones del primer trabajo. Probablemente hay personas que no tienen un interés marcado por las finanzas acá, otros sí, pues obviamente promocionamos a Alonso como vicepresidente de finanzas corporativas. Alonso ya les contó que gastó todos sus cartuchos en derecho. A diferencia de la época de él, nosotros no tenemos una línea obligatoria de finanzas, pero se ha fortalecido mucho la cosa. Contabilidad y finanzas, todos lo ven, obviamente, pero está la nueva lectiva básica de economía financiera, que está diseñada teniendo en cuenta los cursos más avanzados de derivados, etcétera, etcétera, para facilitar el tránsito, porque contabilidad y finanzas corporativas está muy temprano en la carrera, es segundo semestre. Vamos a sacar en la facultad unas guías orientadoras para que ustedes vean el ciclo lectivo como paquetes de cursos según mis intereses. Si a mí me interesan finanzas, está en la lista, pero también importantísimo que vean las cosas de afuera. Alonso sabrá mucho mejor que yo, las finanzas como se enseñan en economía no son iguales a las finanzas que se enseñan en administración y no tienen por qué serlo. No vamos a duplicar esfuerzos. Si la administración ya ofrece unos excelentes cursos de finanzas desde cierta perspectiva, tómenlos allá. Y esto de la pasión es fundamental porque a veces muchas de las personas que quieren finanzas es como, ay, es que no aprendí nada de eso en la carrera. Pero uno les pregunta, ¿y lo que tuvo que aprender lo aprendió rápido? Y muchos contestan, sí. Si uno aprendió a aprender, quedó bien formado. Nunca van a encontrar un trabajo que uno diga, yo, por lo que supe en la universidad, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Ese trabajo no existe. Siempre hay que aprender y seguir aprendiendo. Eso no solamente los médicos que tienen que vivir actualizados. Todo el mundo tiene que seguir aprendiendo toda la vida. Eso es. No, y ahorita, perdón, una cosita ahí adicional sobre este tema. Yo creo que es... aquí somos un híbrido y yo creo que particularmente en la Universidad de los Andes sí que somos un híbrido en eso. En no tener, y aquí me estoy metiendo en un terreno mucho más de los pedagogos, pero mucho menos profesionalizante a lo que ha sido como la tradición, el que va a estudiar abogado, el que va a, tiene que tener esto. Yo creo que aquí siempre ha sido la filosofía de tener todas esas selectivas, en mi época se llamaban los legados y los complementarios y no sé qué, pero es tener eso precisamente para aprender a aprender. Cuando yo les hablaba del disco duro, o sea, no del disco duro, o sea, los elementos, las bases, eso es lo que le da a uno esas conexiones, y esas conexiones neuronales se dan porque se dan, y eso saben los que saben de eso, pero en la medida en que uno se vaya exponiendo a eso, eso es lo que trae una carrera, y una carrera además como esta. Pero es que si uno lo ve en Estados Unidos, donde la gente estudia liberal arts y sale con un major en antropología y un minor en historia, pero van y trabajan en banca de inversión. En Estados Unidos obviamente está mucho mejor. Los terpeles y los bancos de allá están mucho más abiertos a contratar a alguien que tenga eso en su hoja de vida que aquí, donde somos más encasillados en esa misma profesionalización. Yo creo que es algo que iremos caminando hacia allá,
pero realmente lo que le da a uno la universidad y lo que uno tiene que aprovechar es eso, es ese bagaje que le da esas conexiones para afrontar el día de mañana cuál es porque no es profesionalizante y yo creo que es mucho mejor que no lo sea así, ¿no es cierto? De acuerdo, yo estoy completamente. Sí, perdón. Pero si alguien más tenga que yo ya hice una pregunta. Mencionabas que te gustaba modelar cosas. Entonces quería que una nota para entonces quería preguntar cuando tenemos entre primeros sacrificios, dos cosas, dos oportunidades que tuviste en tu carrera, tanto académica como profesional, y un poco, digamos, de preguntas de estilo como tener buenos puntos, como que se pueden haber tomado, por ejemplo, hay un club de finanzas en la universidad, sería recomendable que un sector de finanzas sí, ya desde la universidad para que tenga esa trayectoria y por el tipo, más del lado de oportunidades. Sí, yo, o sea, o sea, si vale la pena lo de las notas y lo de estos temas de finanzas en la universidad, listo, yo te diría que más que las notas, y yo se lo digo a mis hijos hoy en día, de pronto en el momento, en el fragor de la lucha no está allí, pero a mí lo que más me importa es que aprenda. Y obviamente, si uno aprende, lo más seguro es que le vaya bien. Entonces, pues en ese sentido, y obviamente, si me van a preguntar, pues es mejor más que menos, pero no es lo único, ni uno se debe regir por eso. Definitivamente, o sea, eso es bien importante. De pronto, para acceder a la universidad, ese transcript de las notas es bien importante, sí, pero no es lo único, no es el único rasero. Y a la hora de la verdad, y si uno ya tiene el chance de la entrevista, es mucho más qué sé y qué aprendí y cómo lo quiero apoyar. Y en ese sentido, lo de los clubes de finanzas y todo esto, ojalá, o sea, qué chévere, si es algo que te gusta, aprovechen, porque eso es parte de lo que demuestra esa pasión después. O sea, si uno ya en el momento de la entrevista, no, esta persona no, está en el club de esto, es porque le encanta y porque quiere, y entonces, pues definitivamente eso es un plus. ¿Vale? Sí, pues en ese momento, yo creo que la universidad, el enfoque que tiene economía es por un lado muy social y por otro lado muy matemático. Entonces es como el bienestar de la gente aquí combinado con matemáticas. Y yo estoy en ese punto de que, pues, o sea, me apasiona el social, mejorar el empleo, Colombia, educación, todo eso, que es muy chévere y nos da ese enfoque chévere. Y tú estás muy metido en el sector privado, entonces el miedo que yo tengo en este momento es como, si me voy a meter al sector privado, voy a abandonar esa parte que me apasiona y es como, sea, como traicionarme a mí misma, por así decirlo. Entonces te quería preguntar, tú cómo has visto que uno en el sector privado igual puede crear impacto, si este ha sido algo importante para ti en tu carrera y pues sí, desarrollar sobre ese tema de crear impacto social en el sector privado. Pues mira, creo que ese era un trade-off más claro en mi época. Hoy en día, afortunadamente, existe una cosa que uno diría, es un buzzword, pero es un buzzword que era mi preocupación al principio. Con eso, mi poquito de predicción era el tema de la sostenibilidad. No, eso es de verdad. Y además, ya hoy en día, si yo voy y tengo que recibir un préstamo en Bancolombia, como compañía, como Terpel, si estoy haciendo temas de sostenibilidad, es posible que me bajen la tasa y sea 25 o 50 puntos básicos menos. A lo que quiero con eso es, hoy en día esa es una disciplina que está apenas creciendo, pero que cada vez tiene que ser mucho más fuerte en las compañías. Y digamos, hoy en día nosotros hacemos el informe anual, que se presentan los estados financieros y vienen las 50 páginas explicando todos los estados financieros, pero hoy en día eso es una sola parte de un informe todavía más grande que se llama el informe de sostenibilidad, que cuando es una compañía que está en bolsa, cuando es una compañía que tiene que emitir bonos, o sea, que tiene que ir al mercado y que tiene que ser evaluada, eso cada vez cobra más relevancia. Y nosotros te digo que como compañía hacemos mucho más de lo que decimos que hacemos. O sea, es decir, nos falta comunicarlo mejor, nos falta articularlo mejor y digamos en eso el área de sostenibilidad apenas está comenzando y el área que sí depende de mí, que es la de relación con los inversionistas también. Pero lo que va es que si eso somos nosotros,
seguramente eso está pasando en todas las demás, en la gran mayoría de las compañías, y va a ser un área que se tiene que fortalecer y donde seguramente estos skills económicos que le dan la economía de mirar no solamente que el PIG sea bonito y que la caja dio, y eso se lo dejamos a los de finanzas puras, sino también cuál es el impacto económico que está generando esto, cuál es la sostenibilidad de la empresa, la compañía, cómo se inserta esa compañía en ese entorno económico desde un punto de vista de su sostenibilidad misma, pero también su sostenibilidad social, o sea, cómo trabaja con las comunidades en las que impacta. Eso, por más que lo hagamos, lo tenemos que comunicar mejor, pero eso también hay compañías que hoy en día no lo hacen, que lo veían como una carga. Terpel, afortunadamente, ya lo venía haciendo, lo que nos hace falta es aprenderlo a comunicar, pero seguramente a cada una de las distintas compañías, cada vez eso va siendo más importante, y ahí hay un pilón donde yo sí creo que para los economistas puede ser un área muy chévere donde mezclar eso que tú dices, o sea, donde mezclar ese sector privado, pero con ese tinte social que a la mayoría de los economistas nos gusta. Sí. Bueno, Sí, yo creo que ya para los que tienen que ir a clase, pues para respetar. Sí, sí. Bueno, no. Entonces, pues una pregunta final, muy resumidamente. Te queríamos preguntar, ¿qué se viene para ese Alonso del futuro? Uy, para ese Alonso del futuro, esa es una pregunta complicada. No sé, yo por lo pronto, mi foco está, desde el punto de vista personal, está en que mis hijos hagan una buena escogencia de qué van a estudiar y dónde. El mayor no me lo imagino mucho en economía, pero el segundo de pronto, aunque yo en eso, así como tampoco les he embutido el deporte que me gusta hacer a mí, pero que ellos exploren y que ellos definan porque tiene que ser algo que les guste, algo que les apasione. Y por eso sé que el mayor, eso no. De hecho, pues yo los llevé a MIT y les mostré la universidad y con mi esposa, los dos, y los dos se estaban sintiendo un poquito como, mis papás quieren que entremos acá. Entonces el mayor un día nos dijo, yo no voy a ir allá. Tienes que ir allá, quiero que vayas a la mejor universidad de tu campo. Eso es lo que quiero que hagas. Pero entonces para mí ese es como mi primer punto. En el segundo, seguir aprendiendo. Yo llevo 2 años después de que estaba 17 años en Tecnoquímica, en un sector completamente distinto. Entonces para mí es seguir aprendiendo y seguir afianzándome en qué puedo aportar más aquí, cómo aprendo más de la industria, cómo desarrollo al equipo. Y tengo un muy buen equipo, afortunadamente. Una de esas también es Argentina, vino la vez pasada acá al chance que tuvimos. Entonces, bueno, cómo desarrollamos más esos equipos, ese es otro pilón importante en esta parte. Okay. Y de resto, seguirme gozando. A mí me fascina viajar y conocer, y ese es, entonces, de hecho, la jefe de ella me viene regañando que porque yo es como si tuviera demasiadas vacaciones. Lo que pasa es que las cuadro todo, porque a mí o sea, yo trabajo mucho, pero el día que me quiero ir de vacaciones me la quiero gozar completita. Entonces, ese balance, ese es lo que me da ese balance, entonces siempre estoy pensando en la siguiente vacación, en la siguiente. Disfrutar, Porque hay que disfrutarse la vida, precisamente por eso es la pasión, o sea, en las cosas que uno hace lo tiene que hacer con pasión para que se las disfrute. Para que si me tengo que quedar hasta las 12 de la noche trabajando, pues no sea una carga. Obviamente uno no quiere eso todos los días, pero hay días que de pronto hay que hacerlo. claro. Entonces, Muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar Muchas acá. gracias, Alonso, por su A ustedes, tiempo. muchas gracias. Sí, yo creo que a todos los de primeros semestres y los que ya estamos a punto de graduarnos nos ayuda mucho como para entender que todos hemos tenido estos miedos y que Seguro. no puede ser. Es normal. Y que todos Sí. son de toda la vida, ¿no? Sí, total. No sé si Santiago quiere decir algo. No, pues muchas gracias, estuvo muy chévere, la verdad es que contentísimo con este evento. Creo que de verdad, como les decía, la pandemia rompió todas estas tradiciones. Después de la pandemia ningún estudiante sabía que eran estas tertulias, ¿no? Tanto que no, cambiémosle el nombre, eso suena muy maluco, no sé qué. Y ya estamos como volviendo a reconstruir el tejido social de la facultad. Fíjense todas las cosas que uno se entera acá. Por ejemplo, nos contó su nombre del Finance and Investment Club. Gabriel, muchas gracias. O sea, como, sí, los invitamos a ellos
a la inducción de primíparos. De pronto uno no estuvo, o se quedó dormido, o se fue a tomar una cerveza en vez de estar en la inducción, porque eso es lo que generalmente pasa con muchos primíparos. Sí, estas cosas, digamos, son muy, muy importantes. Sacar el provecho, que lo dijo Alonso cuando escribió su experiencia tanto aquí como en MIT, de sus compañeros. Ustedes están rodeados de gente genial, no es solo los profes, no son solamente relaciones verticales, lo que ustedes aprenden unos de otros, van a trabajar juntos más adelante. Fíjense, Alonso se casó con una persona que solamente le llevaba 2 años y no se conocieron en el pregrado. Entonces, digamos, saquen el jugo a estos espacios, propónganlos. Esto es para ustedes. Entonces, uno muchas veces sentado en ese escritorio, ¿y a quién invitamos? ¿Y qué tema será? ¿Será que aquí sí vienen? ¿Será que vienen 20? ¿Será que vienen 10? Propónganlos. Si ustedes ya vienen regularmente a estos espacios, escríbanme a María Camila, a Andrés Felipe, a mí directamente, con invitados que les gustaría tener. Yo quedo muy contento con esta charla. Quería dar las gracias a ustedes porque son el insumo fundamental. Si no, pues tomamos tinto, Alonso y yo en la oficina, que es rico, pero esta es la idea. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Con gusto, muchas gracias. Y es muy interesante todo tomar los empleos. Claro, Muy bueno. yo creo que sí. Tengo ganas de ¿Te ha gustado? ¿Está chévere? Ajá. Sí, economía. Yo entré a psicología, pero bueno, qué bueno. pero no bueno, y me gusta que Salir de una educación, tengo seguro un proyecto como para combatir la información falsa. Buenísimo, salió en la calidad anterior, que esto puede tener en el artículo de estábamos hablando como sí. Es como o sea, la cara de Pompeo es ficticia, por fin creo que eso es, no decía, y además no veía que en la administración no hacían. Yo siempre he trabajado mucho más, ha sido mucho más, pero era de presencia independiente. Total. Pero la misma ingeniería industrial es como otro sí, qué bueno. La economía se ha cambiado. María Camila, muchas gracias. Sí, un amigo que conocí de estudios de mercado, sí, le están haciendo esto con el Banco de la República y otro que está haciendo vainas de comunicación que no tienen nada que ver,
Pero es ver que los chinos no simplemente tienen que tocar. Total, sí, exacto. Es Para nosotros es de mucha alegría porque No, le pedaleamos, siento con mucha alegría. Si vienen tres pedaleros, ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Sí, ok. A ver, a ver. La charla corporativa hay que ver que vas a poner la hecha sobre este pasado no es suficiente. No, mejor dicho, no. Sí, esta obra es compleja, pero no lo que necesiten acá, también para la cuestión de, digamos, Sí, casi no lo veo. súper contento. Yo siempre he estado intensa con mi lancha. No, imagínate. Pero es que también hablamos pasado con esa gente, con el CTP, nos hagamos la cabeza que no iban a nada. Entonces, uno, ¿será que es saturación de correos y de invitaciones? ¿Será que es vestigio de la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? Que nadie va a nada. Y obviamente, pues hemos implementado estrategias para reducir el número de correos. Uno le llegan 50.000 correos.